Renekton, el carnicero de las arenas. Renekton nació para luchar. Ya desde pequeño, era evidente que no tenía miedo, puesto que se enzarzaba a menudo en peleas con niños mucho mayores que él. Normalmente era su orgullo lo que provocaba estos enfrentamientos, ya que Renekton era incapaz de recular o pasar por alto una ofensa. Si bien su hermano mayor Nasus desaprobaba sus luchas callejeras, Renekton las disfrutaba en gran medida. Llegado un momento, Nasus se marchó para unirse al prestigioso Collegium del Sol, y las refriegas de Renekton adquirieron un tono más serio. Nasus, temeroso de que el carácter agresivo de su hermano lo condenara a prisión o a una muerte prematura, decidió ayudarlo a alistarse al ejército surimano. Oficialmente, Renekton era demasiado joven, pero Nasus se aseguró de que este dato se pasara por alto. La disciplina de la vida militar le vino como agua de mayo. Renekton combatió en múltiples guerras de conquista que tenían por fin expandir el imperio. Su ferocidad y resistencia seguían siendo patentes, pero su honor y su bravura lo volvieron reputado. Nasus, que se había convertido en un afamado general y estratega, solía decir que él había planeado grandes batallas, pero que era Renekton quien las había ganado. Efectivamente, tras salvar de una invasión la ciudad aislada de Zureta, el mismísimo emperador nombró comandante a Renekton, que además recibió el título de guardián de Shurima. Con una inferioridad de 10 hombres contra 1, había liderado un pequeño contingente para hacer frente al enemigo en los remotos desfiladeros rocosos del sur, con la intención de retrasar el ataque para evacuar la ciudad. Se trataba de una batalla de la que nadie esperaba que Renekton saliese con vida, y menos aún, victorioso. En cambio, se mantuvo firme el tiempo suficiente como para que llegaran las tropas de relevo lideradas por Nasus y lograron derrotar a las fuerzas invasoras. Tras décadas de servicio, la reputación de Renekton llegó a nivel incluso de las de los dioses guerreros de las huestes ascendidas. Su presencia en el campo de batalla era una inspiración para quienes luchaban a su lado, y un espanto para sus rivales. Sin embargo, era ya un veterano de mediana edad, canoso y curtido en 1000 batallas, cuando le llegaron noticias de que su hermano estaba a punto de morir. Corrió de vuelta a la capital, donde descubrió a Nasus abatido por una cruel enfermedad debilitante, una sombra del imponente héroe del que había sido. La enfermedad no tenía cura. No obstante, todos reconocían la grandeza del general. Aparte de su pericia militar, Nasus había velado por las mayores bibliotecas del imperio y se había ocupado de compilar y traducir muchas de las obras literarias más valiosas de la antigüedad. No podía dejarse morir a un hombre de semejante talante, por lo que se decretó que era digno de la ascensión. La ciudad al completo se había reunido para presenciarlo, pero Nasus ya no tenía ni fuerzas para subir hasta el estrado situado delante del disco solar. Sin importarle su propia seguridad, Renekton alzó a su hermano en brazos y subió los últimos peldaños, convencido de que aquel gesto lo conduciría a la muerte. Al fin y al cabo, era un guerrero, y sabía que Shurima necesitaría a Nasus en los años venideros. Por suerte, Renekton no sufrió la destrucción. Bajo el cegador resplandor del disco solar, ambos hermanos fueron elevados y transformados. Cuando la luz se desvaneció, dos poderosos dioses guerreros aparecieron ante la multitud. Nasus, con un esbelto cuerpo y cabeza de chacal, y Renekton, con una imponente forma de reptil. El chacal, a menudo, se considera una de las bestias más inteligentes y astutas, mientras que la agresividad intrépida del cocodrilo le quedaba a Renekton como un guante. Renekton ya era un poderoso héroe, pero ahora poseía un poder tan tremendo que escapaba a la comprensión de los mortales. Lideró a los ejércitos surimanos en incontables victorias sangrientas y jamás tuvo ni esperó clemencia. Su leyenda se extendió más allá de los confines del imperio, y fueron sus enemigos los que lo apodaron el Carnicero de las Arenas, sobrenombre que aceptó gustoso. No obstante, había quien pensaba que una parte de la humanidad de Renekton se había perdido en su transformación,
y Nasus compartía su opinión. Parecía más cruel, el derramamiento de sangre le complacía todavía más, y corrían rumores sobre atrocidades que había cometido en el campo de batalla. Aún así, seguía siendo un fiero defensor de Shurima y sirvió con extrema lealtad a una sucesión de emperadores, incluso durante la rebelión de Icatia y la terrible guerra que se desencadenó después. Algunos años más tarde, se acordó que el joven emperador Azir se uniría a las filas de la hueste ascendida y se convertiría en el soberano inmortal que merecía su pueblo. Las consecuencias fueron catastróficas. Renekton y Nasus se encontraban a más de un día de viaje de la capital cuando acontecieron los hechos, y para cuando hubieron llegado, la grandiosa ciudad ya se encontraba en ruinas. El disco solar estaba cayendo, desprovisto de todo su poder. En medio de aquella carnicería, se encontraron al mago que había traicionado al emperador, Sherat, convertido en un ser maligno de energía pura. Los hermanos realizaron un gran esfuerzo en la lucha, pero Renekton, consciente de que no podrían destruir a Sherat, logró empujarlo hasta la tumba de los emperadores que había bajo la ciudad. Una vez allí, rogó a su hermano que sellara aquel mausoleo con ellos dentro. Sabedor de que no habría otra forma, Nasus cumplió a regañadientes las órdenes de su hermano. Sherat y Renekton continuaron su enfrentamiento. En las sombrías profundidades se persiguieron el uno al otro durante innumerables siglos, mientras fuera la otrora gran civilización de Shurima se iba convirtiendo en polvo. Sherat se dedicó a provocar a su adversario, envenenando los oídos de Renekton, y poco a poco la toxicidad de sus palabras empezó a surtir efecto. Con ella, logró convencer a Renekton de que Nasus, celoso por su éxito, había aprovechado la oportunidad para deshacerse de él y disfrutar a solas de la inmortalidad. Paulatinamente, la cordura de Renekton se fue agrietando, y Sherat no hizo más que ahondar aquellas grietas, con lo que tergiversaba su visión de lo real y lo imaginario. Cuando finalmente un grupo de ambiciosos carroñeros mortales abrieron la tumba de los emperadores, Renekton rugió iracundo y se precipitó con estruendo hacia las arenas del desierto, olfateando el aire en busca de su hermano. Pero Shurima había cambiado mucho durante su ausencia. Ya no quedaba nada de la hueste ascendida, lo que había dejado al pueblo mayormente dispersado y sin líder. Aunque esos asuntos no le importan mucho, Renekton ha atraído a seguidores provenientes de las bandas de saqueadores del desierto más violentas y encarnizadas. Vivien no siempre es capaz de distinguir a amigos de enemigos en sus frecuentes delirios de desquiciado. Y, a pesar de su visión distorsionada de la realidad, en ocasiones recuerda al orgulloso y honorable héroe que fue. Pero la mayor parte del tiempo no es más que una bestia enloquecida por el odio e impulsada por su sed de sangre y venganza.